Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional en estos tiempos tan interesantes que estamos viviendo conforme a la profecía de Dios. Todo lo que se vive al tiempo de hoy y lo que pronto va a suceder está profetizada en la Biblia, la palabra de Dios. Y en ese tu programa de La Voz de la Alianza estamos revisando lo que Dios ha determinado en bendición para la familia. Una de las grandes bendiciones es la sanidad. La sanidad es parte del Evangelio. El Evangelio se predica por la Iglesia de Jesucristo en todas las naciones, sanando a los enfermos. Hoy hablaremos de la oración por los enfermos. Así es, la palabra de Dios realmente promete cosas muy grandes de sanidad, porque en Isaías 51 dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Y por su llaga, 53, y por su llaga nosotros hemos sido ya sanados. Isaías 53. Así que la palabra de Dios también dice que es medicina a todo nuestro cuerpo. Y pues uno sabe que es la palabra de Dios y Dios no puede mentir. La palabra está allí, la palabra está dada. Solo necesitamos creer la palabra y confesarla en fe y recibir el resultado, la sanidad. Sí, no importa cuál sea la enfermedad que uno esté llevando, porque para eso murió Jesucristo. Él murió para que cada enfermedad conocida y desconocida sean sanadas. Y cada pecado también, ¿verdad? Sí, pero bueno, estamos hablando de la sanidad, ¿no? La sanidad es lo que hace que la gente también se acerque a Jesucristo. Es por eso también que Dios permite algunas veces las enfermedades. A veces Dios las permite para que entonces haya un clamor a Dios. O sea, no las ocasiona Él, pero a veces Dios lo permite. Sí, así es. Cuando hay alguien que está enfermo, entonces se reúne toda la familia. A veces se reúne todas las amistades o todos los que conocen al que está ahora enfermo. Entonces, pues, un enfermo pues, atrae atención y eso es lo que Dios quiere para que entonces envíe su mano para sanar y entonces todos sean testigos del poder, de la gloria de Dios que se manifiesta cuando Dios sana a alguien que está enfermo. Sí, todo lo que hoy estamos viviendo en sacudimientos que tienen que ver con la vida familiar, la vida social, la vida de una nación, es para que volvamos los ojos hacia el cielo. Dios está esperando oír el clamor. La Biblia dice que Dios determinó que en la angustia, aquí en la tierra, buscaríamos a Dios. Si no tenemos problemas, si no hay angustia o tribulación, si no hay enfermedad, la gente no busca a Dios. Y Dios ha determinado que la población de la humanidad tenga la vida eterna, o sea que vendrá el tiempo ya del fin, donde hay que definir si nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. El hombre decide. Por eso se predica el Evangelio y cuando se oran por los enfermos, allí hay oración para la vida eterna. Por eso es importante la oración por los enfermos, porque nos lleva a la salvación de vida eterna. Así que la Biblia es la palabra que nos va enseñando y Dios quiere la sanidad de la tierra. Todo comenzó con el pecado que cometió Adán. Cuando Adán pecó, la Biblia dice que Dios determinó la maldición en la tierra, en el planeta Tierra. Desde Adán, toda persona que ha nacido ya nace en maldición. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a rescatarnos de la maldición del pecado que trae muerte. Muerte antes del tiempo que Dios ha determinado. Por eso algunos mueren en el vientre de su madre, otros mueren siendo niños, otros mueren en la adolescencia, otros mueren en la juventud y algunos llegan hasta la edad ya límite que son los 70 años, 80 años, de acuerdo al Salmo número 90. Pero el diablo es muerte y él está atacando por medio de enfermedades para que las personas no lleguen al límite de la edad.
Si una persona muere en su condenación, en su pecado, la Biblia dice que ya ninguna oración, ningún rezo puede solucionar el problema del pecador que muere. Ya está en el infierno, ya se va directo a la condenación eterna. Así que la Biblia nos va enseñando el camino hacia el cielo y es precisamente el propósito por el cual vino Jesucristo. Cristo vino del cielo a la tierra. Dios se encarnó, vino a ayudar al ser humano en la tierra. Dios se hizo un ser humano para ayudarnos a salir del engaño del diablo, irnos al cielo. Por eso en Jesucristo está la solución a cualquier problema de la vida humana y predicamos a Jesucristo. Es el evangelio que se predica bajo el poder del Espíritu Santo, donde estamos orando por los enfermos. La Biblia nos dice en 2 de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 13, allí habla de lo que sucede cuando los cielos se cierran. Esto tiene que ver con lo espiritual. Cuando los cielos espirituales están cerrados, entonces vienen las tribulaciones, vienen el caos, lo que estamos conociendo ahora con los desastres naturales. Las personas en Europa están sorprendidas de todo lo que le está ocurriendo. Nunca en su vida habían visto tales desastres como los que están ocurriendo en Europa. Vamos a leer lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está convocando a la oración. Solamente a través de la oración Dios va a intervenir cuando hay humillación delante de Dios, cuando se reconoce el pecado, cuando uno está clamando al perdón de Dios. Si mi pueblo se humillare, dice Dios, si buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos. Dios espera que el pecador se convierta a Dios, que el pecador deje su pecado, que las personas dejen su maldad y se arrepientan de todo pecado y busquen a Dios. Así que Dios espera la oración en arrepentimiento de todo pecado. Y es lo que la iglesia está haciendo aquí en la tierra. La iglesia está pidiendo perdón por los pecados de una ciudad, por los pecados de una nación, por los pecados de las autoridades, por los pecados de cualquier ciudadano en una ciudad. Solamente la iglesia es la que puede orar. Si Dios convoca la oración, los únicos que pueden orar son los cristianos, aquellos que han creído en Cristo, porque la oración es en el nombre de Cristo. No todos conocen a Jesucristo, no todos han aceptado la salvación en Cristo, no todos se han arrepentido de sus pecados. Por eso el cristiano de cualquier denominación, solamente con usar el nombre de Jesucristo, ya podemos abrir los cielos y Dios responderá la oración. De otra manera, todo problema, toda tribulación, todo desastre natural que estamos viendo en la tierra tiene solución por medio de la oración. La oración cambia las circunstancias de una vida familiar, social, de una nación misma. Solamente hay que orar. Y la Biblia es el libro que nos va enseñando de la importancia de la oración. Por ejemplo, en Ezequiel también podemos leer capítulo 22, versículo 30. Allí la Biblia habla de que la tierra, debido al pecado, está afectada. Debido al pecado es como hay sequías, hay inundaciones, hay huracanes, hay cambios climáticos de muchas formas, como los que estamos viendo actualmente en Europa.
Y todo ello es por el pecado del ser humano, el pecado de los habitantes de una ciudad. Así que todo lo que está ocurriendo tiene solución. A esto vino Jesucristo a dar la solución. Jesucristo es el único que puede perdonar los pecados. Si las causas de las inundaciones y de todos los problemas que hay en la tierra es el pecado, precisamente Jesucristo es la respuesta de Dios. Solamente hay que arrepentirse de todo pecado y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y cambiaremos la maldición en bendición. Todo esto está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es el manual para la vida humana en todo el planeta Tierra. Dios creó la tierra, Dios creó los habitantes de la tierra. Dios estableció las leyes físicas del agua, de las lluvias, del movimiento de la tierra. Todo esto Dios lo determinó, pero todo se sacude y se sale de control debido al pecado. A esto vino Jesucristo. Por eso la Biblia dice que hay que arrepentirse de todo ello. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, allí Dios está hablando de orar por la tierra. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, y con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Aquí está entonces lo que conocemos como tribulaciones o juicios que están viniendo, ya sea por el agua, que son lo que están desastres naturales son los que están ocasionando los 4 elementos de la naturaleza: el agua, la tierra, el fuego, el aire. Todo ello son elementos que Dios usa precisamente para sacudir una ciudad, una nación, y que las personas vean al cielo, porque todo viene de arriba. Hay que voltear a ver hacia arriba. Dios quiere que la gente se vaya al cielo y no a la condenación eterna. Es el trabajo de la iglesia, de todo cristiano en cualquier ciudad, de predicar el evangelio de Jesucristo y orientar a la gente hacia arriba. Hay que enseñarle a la gente a orar, a prevenir los problemas de la vida diaria, familiar, de una ciudad, de una nación. Así que todo esto es enseñanza que están en las Escrituras. Vamos a ver el caso de una oración que Dios respondió, porque el tema es la respuesta que da Dios cuando hay oración. Cuando oramos, Dios responde. No hay oración en la tierra, entonces no habrá solución a los problemas. El hombre por sí mismo no puede solucionar ningún problema. Dios solamente responderá donde hay oración. Y aquí vamos a ver el caso de Abraham. La Biblia dice que Dios llamó a Abraham. Abraham salió de una tierra movido por el Espíritu Santo hacia otra tierra. Abraham es considerado el padre de la fe. Pero Abraham, cuando salió de la tierra de la Mesopotamia a la tierra prometida, fue con su esposa Sara. Ambos ya eran ancianos, posiblemente Sara tendría unos 60 años de edad, si no es que 70 años de edad. Entonces llegaron a un territorio, a un reino en el desierto, el reino de Gerar. Allí estaba un rey, el rey Abimelec de Gerar. Entonces aquí Abraham acordó con Sara de que le iban a decir al pueblo de que eran hermanos. Bueno, aunque Sara podría haber tenido cierta edad, era una mujer muy bella. Entonces, por eso mismo, Abraham le dijo, vamos a decir que somos hermanos. Sí, porque también Abraham tenía el temor de que fueran a atacar su vida. Así es. Entonces acordaron de que ella iba a ser la hermana de Abraham, pero cuando la vio el rey Abimelec, le gustó Sara.
una mujer casi anciana, de pronto allí está la gracia y el favor de Dios. Este rey Abimelec la vio como una jovencita y entonces dijo Abimelec, la voy a tomar como una de mis mujeres, y la apartó para sí. Dice la Escritura, entonces Dios inmediatamente, cuando vio la acción del rey Abimelec, cerró todas las matrices de las mujeres del reino de Gerar. Mandó enfermedad, mandó una plaga de enfermedad donde todas las mujeres se convirtieron estériles de un momento a otro. Entonces, aquí está el desarrollo de la historia, porque Dios le habló a Abimelec y le dijo, cuidado toques a esa mujer, que es una mujer sagrada, es esposa de mi siervo Abraham, mi ungido. La Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. Y Sara era la mujer del ungido de Dios. Sí, y es que Sara también era, digamos, como dice aquí, dice que era también, dice, la verdad es también mi hermana, hija de mi padre, más no hija de mi madre, y la tomé por mujer. O sea que eran medios hermanos. Sí, entonces aquí tenemos cómo el juicio de Dios vino a el rey Abimelec y a todas las mujeres de Gerar, pero Dios siempre establece la solución, la oración. Dios quiere que oremos unos por otros. La oración hace que la misericordia de Dios sea la que intervenga, y Dios sabía lo que había sucedido en la relación entre Sara y Abraham, el acuerdo que ellos llevaron. Entonces Abimelec no tenía prácticamente culpa alguna, porque fue engañado. Así es. Entonces Dios, considerando todo ello, Dios es Dios de justicia, entonces Dios dio la solución al rey Abimelec. Bueno, le dio un sueño y aquí está. Vamos a ver lo que dice. Sueño. Sí, vamos a ver lo que dice en Génesis capítulo 20, versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Es profeta. No toquéis a mis profetas, dice Dios. Y orará por ti y vivirás. Orará por ti. El profeta orará por ti y vivirás. Vivirás. Y La vida viene a través de la oración. Aplicamos la palabra de Dios en la oración. Va a haber vida, porque lo que había en el reino de Abimelec era muerte, una sentencia de muerte debido a que pronto podría ocasionarse el pecado. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahí está la sentencia de muerte. Si no quieres devolver a Sara, la muerte vendrá sobre el rey y todo su reino. Ya las mujeres habían sido afectadas, Dios había cerrado todos los vientres de las mujeres. Bueno, Dios dice, no toques a mi profeta. Sí, bueno, ahí hace la mención, es la primera mención que dice la Biblia acerca de alguien que es profeta. Sí, y esto es importante porque bueno, y es que también, hoy la iglesia, que bueno, ahí todos somos profetas. Bueno, ahí se refiere la palabra Nabi, que es para hebreo y árabe, significa profeta, es la que usa aquí la palabra de Dios. Sí. Bueno, y que realmente vemos que el pecado realmente en sí trae como castigo la muerte. Solamente que a través de Jesucristo nosotros ya no morimos, sino que ahora tenemos la gracia de Dios al enviar a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por nosotros, y con su sangre ahora tenemos el perdón de pecados. Sí, pero todo aquí pecado tenemos es lo que castigado con la Dios muerte. determinó, Sí. la oración. La oración. Si no hubiese habido oración, el rey Abimelec hubiese muerto junto con todo su pueblo. Y Dios dijo que orara el profeta. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros los cristianos, porque la iglesia, todos los que formamos parte de la iglesia de Jesucristo, somos la voz profética de Dios.
Al predicar el Evangelio somos profetas, estamos anunciando vida. El Evangelio es vida, nuevas, buenas noticias que estamos dando al conocer de Jesucristo. Por eso el enfermo sana, por eso el pobre sale de su pobreza, por eso hay cambio de circunstancias, porque somos profetas. Estamos profetizando vida, estamos profetizando paz, estamos profetizando prosperidad, estamos profetizando lo que Dios ha determinado en sus promesas en Cristo Jesús. Por eso tenemos que entender la importancia de la oración. Hoy cualquier cristiano, hombre o mujer, independientemente de toda denominación, puede orar. Si no oras, la muerte estará rondando en la familia y alrededor de la familia, porque la oración cambia de muerte a vida. Esto fue lo que Dios determinó desde el principio, y aquí tenemos al padre de la fe. Abraham es considerado el padre de la fe, y nosotros los cristianos somos herederos de las bendiciones que Dios estableció en Abraham. Abraham oró y dice la Biblia que todo cambió. Y vamos a ver cuál fue la respuesta del rey Abimelec, versículo 14 y 15. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. 16. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Aquí tenemos lo que la Biblia nos enseña como una transferencia de riquezas. Las riquezas del rey Abimelec ahora las depositó o las compartió con Abraham y Sara. Ellos, cuando llegaron al reino de Gerar, no eran ricos como cuando salieron con grandes riquezas. Dios obra donde hay oración. La oración trae un cambio a cualquier circunstancia, sobre todo cuando hay enfermedad. La enfermedad es obra del diablo. Dios quiere que se deshaga la obra del diablo, por eso tenemos que orar. Entonces el diablo tiene que devolver lo que se robó. Es una transferencia de riquezas que hay. Por eso la oración nos va a llevar no solamente a estar en el gozo del Señor al ver al enfermo sanar, al ver al pecador ser salvo y entrar a la vida eterna, sino también entrar a la prosperidad de Dios. Así que el orar trae muchas bendiciones, y esta bendición es para todo aquel que esté creyendo y aplicando la palabra de Dios. Vamos a leer versículos 17 y 18. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces aquí tenemos un cambio de las circunstancias debido a que se iba a cometer un grave pecado. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer al servicio de Dios, Dios está de por medio en proteger a ese varón, a esa mujer. Dios los unge, son ungidos de Dios, son ungidas de Dios. Y cualquiera que se levante contra el ungido de Dios o la ungida de Dios, hay una sentencia de juicio. ¿Hay solución? Claro que sí, cuando el ungido de Dios o la ungida de Dios empieza a orar, pidiéndole a Dios perdón por los pecados de las personas o de un territorio. Por eso la iglesia está en la tierra para pedir perdón por los pecados de nuestra tierra. Dios está esperando oír la oración de la iglesia. Es la iglesia la que tiene que orar.
Tenemos otro caso de oración por los enfermos o por personas que estaban bajo juicio. Es el caso de los amigos de Job. Job pasó por la gran prueba de Dios. Job estaba con una peste muy fuerte, una plaga muy fuerte, una enfermedad del de cuerpo. enfermedad en su cuerpo, y entonces los amigos de Job no hablaron bien y empezaron ellos a hablar cosas que no entendían. Al final dice la Biblia que Dios estableció un juicio determinado para estos que hablaban mal. Vamos a leer lo que dijo Dios en Job capítulo 42, versículos del 7 al 9. Un abismo llama a otro. Y aconteció, 42 del 7 al 9. que después que habló Jehová estas palabras a Job, Job dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Sigo? Entonces aquí está cómo Dios está airado, está molesto y está pronto a enviar juicio a estos amigos de Job, porque no sabían lo que le estaba aconteciendo a Job. Lo estaban mal juzgando. Dios desde el principio le dijo al diablo, vamos a Sí, ahí leer está. lo que está allí en Job capítulo 1, cuando dice la Escritura que se presentó Satanás delante de Dios, y esto fue lo que Dios le dijo a Satanás. Capítulo 2. Capítulo 1, versículo 8, 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esto fue lo que Dios habló de Job. Job era un hombre temeroso, perfecto, delante de Dios, apartado del mal. Era un hombre que era muy respetado en toda la comarca. Entonces Satanás vino delante de Dios y entonces Dios le preguntó: Satanás, ¿de dónde vienes? Pues de rodear la tierra. Y Dios fue el que le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Entonces esto fue lo que Satanás respondió. Capítulo 1, versículo 9. Respondiendo Satanás a Dios, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Sigue No le ha leyendo acercado. hasta el No. 11. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, lo has enriquecido, es un hombre O rico. sea, lo ha protegido, pues lo ha acercado. Porque por eso tiene riquezas, porque tiene protección. Si no tuviera protección, no tuviera riquezas. Porque el que roba las riquezas es Satanás. Satanás no podía acercarse a Job, no podía tocar los bienes de Job, porque estaba protegido, era un siervo de Dios. Entonces, este era el Job antes de que llegara la prueba. Sigamos leyendo. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí está lo que el diablo está diciendo. ¿Cuál es el pensamiento de Satanás? Lo tenemos en Job capítulo 2, versículo 4. Este es el pensamiento del diablo con respecto al ser humano. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Por eso el diablo le dijo a Dios: si tú me permites que yo toque los O sea, le bienes estaba pidiendo materiales. perdón, le da permiso a Dios. Sí, Dios es el que da permiso. Y Dios se Porque lo Job autorizó. estaba protegido. Entonces el diablo le dice a Dios: me permites que yo toque sus bienes y riquezas Aquí y lo dice, y lleve dijo- a la pobreza. y dijo vas Jehová- a ver cómo él se levanta contra ti, porque él te alaba, te adora y te sirve, porque lo tienes bajo protección
en sus bienes y riquezas, lo has enriquecido, Lo has bendecido. lo has bendecido en Lo has el fruto prosperado. de su mano, pero quítale sus bienes, quítale el dinero y vas a ver cómo Entonces, cambia su actitud. Jehová le respondió a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Ahí está Solamente entonces lo que Dios no, permitió. no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y entonces vinieron todas las desgracias a Job. Todos los acontecimientos Porque malos. el diablo era el que actuaba. Dios le Mató dijo, a sus hijos, no le quitó toques su sus vida. ganados. Puedes tocar los bienes materiales, puedes tocar todo, pero respeta su vida. Y esto fue lo que sucedió. Job no murió, pero Job perdió todas sus hijos. sus riquezas. Y A perdió sus hijos y todos sus bienes. su familia porque eran hijos que vivían una vida desordenada. Sí, así Eso es. está escrito allí. Pero Job respondió y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces aparecieron los amigos de Job en su calamidad, en su enfermedad, y empezaron a juzgar a Job, que Job tenía pecado, que todo era porque estaba bajo maldición, cuando Dios había dicho, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, no hay otro como él en la tierra, apartado del mal. Y se aparecen estos amigos, que creo que mejor no deben llamarse amigos, Sí, sí. por todo lo que declararon Sí, contra así es. Job. Dios se molestó porque no estaban emitiendo un juicio correcto. Por eso vino el juicio de Dios sobre los amigos de Job. Solamente que también dice aquí que en el 2:8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y ya Job había perdido todo, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aún cuando tú me incitaste contra él para que lo reinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo, a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Aquí están las estrategias del diablo para destruir una familia o una persona. Número 1, atacará el dinero. Donde hay movimiento del dinero, el diablo está siguiendo la ruta. Por eso Dios dice en su palabra, no amen el dinero, no se detengan con el dinero, no estén haciendo del dinero un ídolo. El diablo está al acecho. Aquí tenemos en este maravilloso libro de Job lo que podemos aprender de la guerra espiritual. El diablo atacando el dinero. Y número 2, el cuerpo, la enfermedad. No, atacó también Así a la que familia. la pobreza, la ruina va acompañada de las enfermedades. Sí. Primero atacó todos sus bienes y a sus hijos. Y aún así, Job guardó su integridad. Bueno, es Para con que Dios. Job también fue uno de los hombres más sabios también de la Biblia. Sí, eran de es, los tiempos mismos de los patriarcas. Sí, de hecho, bueno, el libro de Job fue el primero en escribirse. Antes de Génesis se escribió Job. Y bueno, también Job se cree que era hijo de Isaacar. Es lo que dice en Génesis 47, cuando Jacob y sus hijos estaban regresando a Egipto a ver a José. Allí menciona que uno de los hijos de Isaacar se llamaba Job, que se cree que es este Job de la Biblia. Sí. E Isaacar, bueno, era la tribu de los profetas, de los videntes, la tribu de los De la sabiduría, de la sabiduría, el que sabía conocer de los de los astrónomos también, que Sí. conocían los tiempos. Sí. Así que bueno, Job era muy sabio y vemos y todo las decisiones que él tomó, aun cuando el diablo le quitó todo, él prácticamente no dejó de servir al Señor, no dejó de creer en Dios, Así es. porque Dios lo había hecho un hombre sabio. Sí, él nunca perdió su integridad,
Él dijo, bueno, yo salí del vientre Y de no mi madre atribuyó- desnudo, no atribuyó pues a desnudo Dios. me iré de nuevo Sí. hacia... No atribuyó a tierra. Dios despropósito alguno. O sea, Sí. de todo lo que había pasado, él nunca dijo que Dios, ¿por qué no? Por eso Dios, cuando vino su sentencia de juicio sobre los amigos, que ellos sí estaban actuando Sí, mal, en malas actitudes de su corazón, entonces Dios dijo, solamente la oración. solamente la oración de Job. que haga mi siervo Job es la que va a traer un cambio en la circunstancia de los amigos y va a traer sanidad. Todo esto está registrado, volvemos a leer Job 42 del 7 al 9. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, Temanita. Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Aquí está, siempre debe haber una oración para que cambien las circunstancias de cualquier persona que esté bajo juicio, o una persona que esté en enfermedad, o una persona que esté pasando por situaciones críticas y lamentables en su vida, en su familia, en su trabajo, su vida laboral o económica. Se necesita siempre la oración. Vamos a leer lo que está aquí en Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aquí está, no solamente hubo bendición sobre los amigos en la oración que hizo Job, sino que también la oración trajo bendición sobre el cuerpo de Job. Y Dios le dio Así fue al como doble sanó todo lo que Job. tenía, lo que había perdido, le vino en Aquí doble. está, Dios hace que el diablo devuelva Sí. todo lo que se robó. Ahora bien, y cuando aquí Job- tenemos cómo el diablo cuando le había Job- quitado todo esto a Job. Cuando Job ora por sus amigos, todavía estaba enfermo. Sí, estaba enfermo. Aquí tenemos un enfermo orando por otros que ya estaban enfermos. Sí, solamente... Esto es importante entenderlo. Ahí donde vemos que porque el Espíritu Santo es el único que puede convencer los corazones. Y bueno, en el caso de Job, pues él era un hombre sabio. Él, yo creo que seguía estudiando de Dios, de su palabra, a pesar de estar en su condición. Entonces, pues algo le dijo, ¿no? Que ese es el Espíritu Santo. Pídele perdón a tus amigos, ora por ellos y vas a ver que Dios va a sanarte a ti. Cuando tú ores por una tercera persona, Dios te va a sanar. Sí. Y eso solamente pudo haber venido de Dios. Y porque Job pues era un hombre sabio, temeroso de Dios. Por eso al acatar lo que Dios le dijo, es exactamente lo que le vino. Recibió sanidad y no solamente la sanidad, sino también obtuvo el doble de todo lo perdido en la oración por sus amigos. Y dice, y vinieron a él, ya después de que había sanado y había orado por sus amigos, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Es transferencia de riquezas. Y bendijo Jehová Es el la postrer oración. estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y bueno, fue Sí, súper bueno, bendecido. si examinas lo que dice en el principio de Job, es la mitad de todo eso lo que tenía. Sí. Así es. De Todo 7,000 lo que ovejas, por el ejemplo, pasaron a diablo- A 14,000. 14,000. Y así todo se Destruyó, se Dios duplicó se lo devolvió al prácticamente. doble. Pero bueno, también es importante que Job, hacer entender que Job tenía una relación con Dios y que Job confiaba en Dios. Sí. Amaba a Dios y confió en él.
siempre. Por Entonces eso es él considerado retuvo como un esa varón fe, de fe. él retuvo esa fe aún a pesar de las tremendas condiciones que tuvo que pasar y de los sufrimientos que tuvo que tener. A pesar de que también sus amigos le decían, no, ya maldice a Dios y Sí. ya ve cómo estás tú. Tremendo. Pero él no, dijo, él no, yo no puedo maldecir a aquel que me hizo. Sí, estos amigos hablaban lo que desconocían y Totalmente. estaban prácticamente señalando a Job como por causa de su pecado. ¿No Todo tendrás esto tú que algún está pecado? viviendo. Es que quizás tú hiciste esto, quizás tú hiciste lo otro. Entonces, por eso no podemos hablar de lo que esté pasando a una persona. Dios nos llama ahora a nosotros los cristianos a orar, no a juzgar. Tenemos que orar, hay una necesidad de oración, hay un enfermo, tenemos que aplicar la palabra de vida, la palabra de sanidad. Así Dios respaldará esa palabra y obrará la sanidad. Nosotros solamente somos portadores de la palabra de Dios. No estamos para juzgar al enfermo o por qué causa está el enfermo enfermo. El enfermo será redarguido por el Espíritu Santo y Dios obrará allí. Pero nosotros, los que somos ya cristianos, estamos para orar, porque a través de la oración Dios interviene. Dios trae sanidad y trae vida eterna. Sanidad y vida eterna. Por eso tenemos que orar. Y las personas cuando vean la sanidad inmediatamente estarán agradecidas a Dios. Y siempre en la Biblia encontramos muchas muestras de agradecimiento en el dar. O sea, cuando el enfermo o la persona afectada recibe la bendición de Dios, esa persona dispone su corazón a ofrendar, a dar para el beneficio del reino de Dios. Esto sucedió en Lucas capítulo 8 con unas mujeres, dice la Biblia, que fueron sanadas. Allí tenemos el caso de María Magdalena. María Magdalena fue una persona que fue liberada de espíritus malos. Jesucristo liberó a María y sanó a otras personas. Vamos a ver lo que sucedió en el ministerio de Jesucristo cuando Él recorría ciudades y aldeas predicando el Evangelio. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahí está. Ellas iban sirviendo a Jesucristo, iban recorriendo el camino con Jesucristo y sus apóstoles, pero aportaban de sus bienes, de los bienes que Dios les había dado. Ahora, por agradecimiento, ellas estaban ofrendando o dando. Toda persona agradecida a Dios se convierte en un ofrendador a Dios. Nadie necesita decirle a una persona, tienes que ofrendar o tienes que diezmar. Solamente la gratitud de haber sido sanado o liberado o salvado de la condenación eterna nos hace ser agradecidos. La gratitud a Dios. Esta es una señal del arrepentimiento, porque muchas personas hablan del arrepentimiento, pero ¿cómo podemos conocer de una persona arrepentida cuando está dispuesta en su corazón a ser generosa en el Porque dar agradece a favor a Dios, del prójimo o a favor de tiene personas gratitud a Dios. en necesidad? Sí, todo esto está enseñado en la palabra de Dios. Ahora, hay bendiciones cuando estamos también ofrendando o dando. Sí, la Biblia habla de las bendiciones porque Dios establece la ley de la reciprocidad. El que siembra cosecha. Por ejemplo, en Proverbios, aquí tenemos en el capítulo 3, versículos 9 y 10, allí habla de cómo Dios retribuye cuando se está dando. Honra a Jehová con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea que al ofrendar, al dar, al hacer partícipe de lo que Dios nos da en cuanto a la ofrenda o ayudando al necesitado, Dios sigue llenando nuestra alacena, llenando nuestro almacén, llenando nuestra existencia de víveres. Nunca faltará el alimento en casa, nunca va a faltar el vestido, siempre habrá lo necesario de bienes y riquezas, porque somos dadores, somos ofrendadores. ¿Y todo por qué? Porque somos agradecidos, porque el Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Por eso siempre en la oración hay bendición de transferencia de riquezas. Se bendice, se declara la palabra, hay vida, hay sanidad, o sea, se rompen las maldiciones por el pecado y entonces hay la retribución de bienes. El diablo, dice la Escritura, 7 veces devolverá lo que se robó. ¿Cuántas personas en sus enfermedades han gastado tanto dinero? Enfermedades que hay en la familia y todo es gasto. Consultas médicas, medicinas, siempre hay un gasto de dinero. La Biblia dice que cuando nosotros nos arrepentimos y confiamos en el Señor y recibimos la bendición de la oración de sanidad, ahora nos convertimos en personas agradecidas y entonces el ladrón, Satanás, el diablo, ya no podrá tocarnos. Hay un cerco de protección, así como Job tenía ese cerco, viene el cerco sobre aquellos que tienen fe. Así que todo esto está escrito en la Biblia para que nosotros ahora lo podamos entender, lo apliquemos, porque lo hemos creído. Si yo lo creo, lo aplico en mi vida y empiezo a experimentar las promesas de Dios, que son sí y amén en Cristo Jesús. Dios siempre cumple sus promesas. Para Dios no hay nada imposible, solamente tenemos que aplicar su palabra. La palabra de Dios nunca es vacía, siempre la palabra de Dios es fructífera y la palabra siempre trae vida, trae luz, trae paz, trae prosperidad. La palabra de Dios es lámpara en esta tierra. Así que confiemos en Jesucristo y todos los que somos cristianos oremos unos por otros, porque es la enseñanza de la Biblia. Vamos a un corte y regresamos ya para ir cerrando esta enseñanza de la oración. Solamente en la oración Dios puede intervenir en cualquier circunstancia, en cualquier problema, en la familia, en la ciudad, en la nación, porque la iglesia es autoridad espiritual. La iglesia es una autoridad espiritual y Dios solamente oye la oración de la iglesia. Por eso es importante saber quiénes somos en Cristo Jesús, si somos parte de la iglesia de Jesucristo. Volvemos en un momento. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que debemos orar unos por otros. En Santiago 5:16 dice la Escritura: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz Esto es lo que dice la Biblia. Puede mucho. La oración del justo puede mucho. Solamente hay que ser justos. De otra manera, hay que creer en el justo Jesucristo. Por eso, amigo, amiga, si tú eres padre de familia, madre de familia, tú podrás orar por tus hijos. Solamente abre tu corazón, recibe a Jesucristo, el que ya hizo la justicia. Solamente recibe a Jesucristo y podrás usar el nombre de Jesucristo para orar por tus hijos. Pondrás manos sobre los enfermos, pondrás manos sobre tus hijos y sanarán. Es la enseñanza bíblica. Por eso yo te invito a que hagas esta declaración de fe para recibir a Jesucristo. Puedes decir: Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida y seas mi Salvador. Estoy
arrepentido de todo pecado, de toda incredulidad, pero hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Creo que tú fuiste a la cruz a morir por mí y resucitaste para toda justicia. Creo en tu resurrección y con mi boca te confieso mi Salvador. Amén y amén. Ahora ya eres una persona justa en esta oración. Dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Si hay alguna persona enferma en tu casa, si son tus hijos, tú eres autoridad sobre tus hijos. Pon manos. Las manos son las portadoras del poder de sanidad. Las manos son las bendiciones que Dios ha puesto en ti como una persona justa, hombre o mujer, para bendecir a tus hijos. Así que pon tus manos sobre tus hijos para que reciban sanidad. Nosotros enviamos palabra de sanidad sobre ti y toda tu casa. Reprendemos las obras de las tinieblas y desatamos sanidad en Cristo Jesús. Por la llaga de Cristo. Amén y amén. Eres sanada. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.